La naturaleza trina de Dios. Este dibujito es el más típico en el cual se expresa la definición más básica de la Trinidad. Dios es uno en esencia y tres en persona. Entonces, esto mucha gente, incluso que es una de las cosas que a veces se usa como en contra del cristianismo, más que nada también los que defienden otras religiones, ¿no? Como los musulmanes y todo lo demás, dicen, pues ustedes adoran tres dioses y no sé qué, bueno. Se ataca mucho eso porque dicen, no, ustedes no pueden tenerlo todo, no pueden decir que la Trinidad es un solo Dios y me están hablando que son tres personas. Bueno, lo que pasa es que eso es una contradicción. Entonces nosotros tenemos que aprender a separar, creo que lo dice ahí, ¿no? Hay una gran diferencia entre una contradicción y una paradoja o un misterio, ¿no? Entonces, la Trinidad es un misterio. La logramos definir y todo lo demás, y hay cosas que sí, parte de entender la naturaleza de Dios y su Trinidad, no lo vamos a entender hasta la eternidad. Pero como decíamos hoy, en lo básico que sí llegamos a entender, es importante tenerlo bien definido y no decir, bueno, como no lo entendemos del todo, más o menos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene consecuencias prácticas. Entonces, este dibujito es un poco lo que representa gráficamente esto, ¿no? Hay un solo Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Hijo, Jesucristo, es Dios. El Padre es Dios. Ahora, el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Padre, ni al revés. Y tampoco es que el Espíritu Santo es un tercio de Dios, ni que tampoco el Hijo es un tercio de Dios. Todos, de la misma manera en la que Jesús, nosotros creemos y decimos que Él es 100% hombre y 100% Dios, de la misma manera el Padre es 100% Dios, el Espíritu Santo es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios, pero son distintas personas entre sí. Y cuando hablamos de personas, no hablamos, o sea, sabemos que el Espíritu Santo es espíritu, no tiene cuerpo, el Padre también. Solamente, Cristo fue hecho carne, y antes de su encarnación, Cristo ya era Jesús, ya existía desde la eternidad, aunque no tuviera así una forma física. Entonces, persona no significa así, ¿no? La descripción de una persona, sino más que nada hace referencia a que tiene voluntad. Y esto también queda escrito en un montón de pasajes que Jesús habla de su relación con el Padre y habla de que ellos están en perfecta sintonía, pero lo dice de una manera de que no es la misma. O sea, y lo vemos a Jesús también luchar en el jardín de Getsemaní, luchando con la voluntad del Padre y la voluntad de Él, y están en sintonía, pero hay una lucha. Y mismo en toda la relación de Cristo con el Padre queda clarísimo de cómo no es lo mismo, hay una diferencia. Y Cristo dice, va a venir el Espíritu Santo, pero yo me tengo que ir. Cuando venga el Espíritu Santo, yo voy a estar sentado a la diestra del Padre. Y dice, claro, uno dice, claro, ¿qué pasó acá? Ahí en los puntos esos, ¿no? Para avanzar. Uno, la doctrina de la Trinidad significa que el eterno Dios es tres personas y uno en esencia. La persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El concepto de la Trinidad no hace referencia a tres dioses distintos, sino a un mismo Dios en tres personas. De nuevo, ¿nos rompe la cabeza? Sí, pero es parte de la gracia de que Dios es tan distinto y tan grande de que hay cosas que son difíciles de terminar de identificar ahí, ¿no? El término Trinidad fue utilizado por primera vez por Tertuliano en el siglo II después de Cristo, lo cual depende de cuál sea nuestra concepción de la historia de la Iglesia, puede ser algo que nos sorprenda para bien o nos puede sorprender para mal, ¿no? En el sentido de que, ya todos sabemos, escuchamos de siempre que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero todos esperamos que, si le llamamos Trinidad, espero que el apóstol Pablo por lo menos no quedó en una de sus cartas, pero lo usaba, ¿no? Bueno, no. Pero el hecho de que apareciera ya en el siglo II, en realidad, cuando hablamos de la historia de la Iglesia, es algo súper temprano en cuanto a la formación. Estamos hablando de que ya esto es antes de la formación oficial del canon bíblico. O sea que realmente estamos hablando de cuando la historia de la Iglesia estaba en pañales todavía, ya había un consenso teológico de los padres de la Iglesia que tenían este concepto claro y que ya lo habían definido de esta manera. Y como pasó con muchas de las doctrinas, una de las razones por las cuales se buscó una palabra y una de las razones por las cuales se definió era porque surgía todo el tiempo un montón de herejías, de cosas que contradecían esto. Entonces estaba la necesidad de tener estas definiciones y estas palabras que resumieran la enseñanza bíblica, porque cuando escuchaban algo que era parecido pero que no era lo mismo, decían, eso no está bien.
Entonces, qué tremendo que ya en el siglo segundo se había aceptado esta palabra, esta doctrina que resume estas enseñanzas sobre Dios y su naturaleza divina, y cómo era tan importante que se diferenciara de todos los otros errores que se presentaron tanto en ese primer tiempo de la iglesia. Entonces, algunos pasajes claves, en cada punto hay un montón ahí, ¿no? Pero algunos pasajes claves que nos hablan de esto. Juan 10, 30, 1 Corintios 6, 8, 2 Corintios 13, Mateo 3 y 1 Juan 5, 7 al 8. Por lo general, en realidad, siempre muchos de estos pasajes, ahora alguno que se elija ahí alguno para buscarlo, no lo vamos a leer todos, pero casi todos en realidad hablan en relación de una persona de la Trinidad con la otra. Hay algunos pocos pasajes donde se mencionan como las tres en una, y ahí tenemos algunos ejemplos claves. Más que nada tenemos en el bautismo de Jesús, que aparte es el lugar donde está presente toda la Trinidad. Tenemos también Jesús dando la gran comisión, que él dice que tenemos que bautizar a los discípulos de Jesús en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero si no, por lo general se nos va hablando de la relación entre uno y el otro. ¿Alguno dice cuál pasaje es y lo lee? Yo y el Padre uno somos. 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros. Excelente. Entonces, en esos saludos finales, y a veces aparece en el saludo inicial de las cartas, es tremendo, ¿no? Como los apóstoles se tomaron el tiempo para explayarse y hablar de cada una de las personas de la Trinidad. Otra también para los que dicen, no, decir todo, está todo bien, pero ustedes creen en tres dioses. Es tremendo que entre todas las acusaciones que se le hicieron a los cristianos, los judíos nunca los acusaron de creer en más de un Dios. Fue como algo que extrañamente para ellos estaba claro. De que ellos tenían claro que cuando hablaban de Jesús y se hablaba del Espíritu Santo, era el mismo. No estaban inventando otros dioses nuevos para sumarle a la cosa, ¿no? Entonces eso también es algo interesante. La Trinidad no implica tres maneras distintas de ver a Dios. Estoy en el punto D ahí en la última página. La misma Biblia dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. También hay otros versículos que lo respaldan. Y una de las mejores evidencias de que son tres distintas personas son los diálogos que el Padre tenía con el Hijo mientras estaba en la tierra, y ahí están algunos de los pasajes también. Después el punto E, el hecho de que cada miembro de la Trinidad sea una persona distinta no quiere decir que uno sea inferior al otro. Los tres son idénticos en atributos y en poder y en autoridad y en absolutamente todo, pero en sus roles, digamos, en las cosas en las que sí se diferencian, teniendo el mismo tipo de autoridad y de poder, Jesús deja claro que Él voluntariamente se somete al Padre. Y eso es hermoso porque hablemos, ¿no? de implicancias prácticas, ¿no? a nosotros. ¿Con qué compara la Biblia la relación entre el Padre y el Hijo? Con la iglesia y con Cristo, y después con el esposo y la mujer y la esposa, ¿no? Entonces, en toda esta cosa, ¿no? Como rechina a nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ¿no? La palabra, cuando por ejemplo, en el matrimonio se nos habla de someternos, o en la iglesia, se nos dice en general a todos, sométanse los unos a los otros, ¿no? Y nos suena como unas cosas ahí, qué bravo, no sé qué, y siempre empezamos a pensar en todo lo que puede salir mal con eso. Qué tremendo es que nos dice, Cristo no era menor en valor por él someterse al Padre. Cristo fue algo que lo hizo voluntariamente. El Padre envió al Hijo y el Hijo, Cristo dijo, nadie puede tomar mi vida, sino que yo la entrego. No dijo, la verdad que, y como que muchas ganas, pero bueno, está bien, el Padre, como puede más que yo, me echó ahí, claro. El jefe sí, ahí me empujó del cielo y bueno, tuve que nacer. No, sino que dices, de su propia voluntad, él decidió someterse a la voluntad del Padre y se terminó transformando en el mismo deseo de los dos, en la misma voluntad. Uno que entregó a su Hijo y el otro se entregó a sí mismo. Entonces también una imagen hermosa también de cómo la sujeción los unos a los otros o dentro del ámbito del matrimonio nunca tiene que ver con un tema de valor, ni un tema de dignidad, ni un tema de importancia, ni de nada, ¿no?
Bueno, el punto F, la Trinidad no divide a Dios en tres partes, esto un poco ya lo hablamos ahí, cada una de las partes de la Trinidad son 100% Dios. Eso en Colosenses 2:9, no, creo que fue uno de los que ya leímos hoy, ¿no? De que decía que en él habitó toda la plenitud de Dios, o no, me estoy confundiendo. Eso capaz que estaba en el 1, Colosenses 1. Colosenses 2:9 dice... pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en el cuerpo humano. Sí, Cristo es 100% Dios. Y bueno, en el G ya lo mencioné, ¿no? De cómo está presente toda la Trinidad en el bautismo y además también en la Gran Comisión. El H, la fe cristiana es la única religión que cree en la manifestación de Dios en tres personas. Y esto lo ha distinguido desde el principio. Y esta última parte también es clave, ¿no? Cada una de las personas de la Trinidad juega un papel fundamental en el proceso de la salvación. Un papel fundamental, pero todos distintos. Acá empezamos a ver, ¿no? También es importante, si decimos que el Padre no es el Espíritu Santo y no es el Hijo y todo lo demás, también hay cosas en las que sí se diferencian. Entonces, digamos, ¿no? Está bueno acá porque lo vemos todo en el mismo pasaje del capítulo 1 de Efesios. En el capítulo 1 de Efesios, el apóstol Pablo nos da esta descripción de los diferentes roles de la dinámica trinitaria de Dios en la salvación. Y ahí medio que casi lo podemos leer de corrido. Dice, porque Dios, está haciendo referencia al Padre, nos escogió en Cristo. O sea que el que nos escogió es Dios, Padre, y fue hecho en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, y sin mal. Hasta en eso sabemos que Cristo estaba antes de la fundación del mundo, porque si no, no nos podría haber elegido en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿La voluntad de quién? Del Padre. El Hijo. Ahí en el versículo 7 al 9. Dice, en Él, ahora está hablando del Hijo, en Cristo tenemos redención mediante su sangre. ¿La sangre de quién? Del Hijo. Y el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo. Entonces también ahí vuelve a hablar del Padre. ¿La voluntad de quién? Del Padre en Cristo. Acá, no lo habías nombrado, no me acuerdo. El concepto del Hijo del Hombre. Están diciendo el 10. Excelente. Ahí va. Entonces, me perdí ahí. Eso decías que eso está ahí. Mi pregunta es el concepto... De por qué el Hijo del Hombre. Porque en la descripción de eso viene, si bien lo menciona varias veces en Lucas, porque Hijo del Hombre es la forma en la que Jesús más habla de sí mismo. Por ejemplo, Jesús nunca se llama Mesías. Es lo que otros decían de él. Como un ejemplo, ¿no? Jesús sí se llama Hijo de Dios, pero lo que más Jesús repetía era Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a un pasaje de Daniel 7, que vieron que las historias de Escuela Dominical de Daniel van hasta el capítulo 6, y la otra mitad son visiones que él tiene. Es como si hubieran arrancado una página de Apocalipsis. Claro. Para los niños y para los niños. Entonces, como que arrancar unas páginas. Exacto. De repente Daniel estaba viendo unas visiones, miró para el costado y tenía a Juana y dijo, ¿quién sos vos? Dice, no, yo estoy escribiendo otro libro. Pero son muy similares el tipo de visiones y por eso siempre que se estudia escatología, que son los eventos futuros, siempre un libro clave, tanto o más que igual que Apocalipsis, es Daniel y Ezequiel también. Bueno, la cuestión es que en la primera visión, y acá también ya me volvió la cabeza una vez que lo estaba estudiando, está tremendo porque hay un paralelismo entre las historias de Daniel, de la historia de lo que pasó, no sus visiones, y las visiones que tiene. Hay casi como un espejo ahí y hay un montón de conexiones tremendas. Entonces, la historia del capítulo, la última historia de Daniel es Daniel en el Foso de los Leones. Capítulo 6. Entonces, tenemos la imagen del Foso de los Leones, ¿no? ¿Cuál es la primera visión que tiene Daniel? ¿Cuál fue la primera visión que tiene? No. La primera visión que tiene él dice, ve un montón de bestias, imaginemos, ¿no? Bestias que estaban ahí como en lo profundo, en la profundidad del abismo, el mar, todo lo demás. Y dice, y surge uno como el Hijo del Hombre, y la expresión esa
¿Por qué dice como hijo de hombre y no como el hijo de Dios? Porque en realidad tenía forma de hombre, pero dice como hijo de hombre, porque en realidad lo que es obvio para Daniel es que era un ser divino. Y lo que dice es lo llamativo, no es que era divino, sino que es alguien divino que se parece a un hombre. Entonces, eso también es por... ¿Y qué es lo que pasa? Vienen las bestias y lo atacan, y el Hijo de Hombre vence sobre las bestias. Es también la imagen de Daniel sobreviviendo la noche en el foso de los leones, y asciende. Daniel sale del foso de los leones ileso, y acá hay conexiones también con el protoevangelio de Génesis 3, donde le dice, bueno, vas a ser el descendiente de la mujer, va a ser herido en el talón, pero la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. Entonces, ese Hijo de Hombre vence a las bestias y asciende a sentarse junto al trono de Dios. Y lo que es tremendo es que después de eso se suman un montón de seres vivientes que van en otros mini tronos alrededor del Hijo del Hombre. Es una onda Narnia, sí, claro, porque Narnia también inspirado en todo esto, ¿no? Te voy a la cabeza. Entonces, la imagen, Jesús se aferra a esta imagen de llamarse el Hijo del Hombre, ¿por qué? Porque es esa imagen de alguien que es obvio, lo más obvio es que es divino. Y además está recubierto por la naturaleza del hombre. Entonces, es lo que para él lo identifica más como alguien que es 100% Dios y 100% hombre. Y además toda esta idea de que lo que él vino a hacer es vencer sobre las bestias, vencer sobre la muerte, vencer sobre el pecado, vencer sobre Satanás para ascender y sentarse junto al trono de Dios. Y por eso después cuando Jesús está siendo juzgado y se encuentra con Pilato, con el sumo sacerdote, creo que con el sumo sacerdote, que le dice, a partir de ahora verás al Hijo del Hombre ascender y a los ángeles junto a él, una cosa así le dice, ¿no? Le está citando prácticamente Daniel 7. Ahí, que se explote la cabeza y después juntamos los pedacitos. Entonces bueno, y después y el Espíritu Santo, en versículo 13 al 14 de Efesios 1, dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación y habiendo creído, fueron sellados, acá está el rol particular del Espíritu Santo, nos sella, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La que Jesús hizo de que cuando él se fuera iba a venir el Espíritu Santo, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, porque la Biblia también habla de la salvación como algo que más o menos tenemos ahora, pero en realidad lo vamos a tener del todo en la eternidad, ¿no? Con miras a la redención de la posesión adquirida, y de nuevo, ¿con qué se termina todo esto? Para alabanza. Todo lo que pasó es para alabanza de su gloria.